Geografía con una tesis en espera. Fue consejera de la FES durante el 2008 y vicepresidenta y presidenta suplente del Centro de Estudiantes de Geografía. Participó activamente en el proceso de reestructuración de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, siempre impulsando las discusiones sobre el rol público de nuestra universidad. El año 2011 fue presidenta de esta federación gracias al trabajo del colectivo Estudiantes de Izquierda, donde trabajaron activamente en el desarrollo de uno de los movimientos estudiantiles más grandes de la historia chilena. Hoy cumple la función de ser vicepresidenta de la federación y ser miembro del Comité Central de las Juventudes Comunistas en Chile. Bienvenida, bienvenida Camila, muchas gracias por estar con nosotros. ¡Bravo! Quien coordinará esta mesa es la doctora Giovanna Valente Nigrini, que es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Iberoamericana, profesora investigadora de la UAM Xochimilco y profesora también en Flaxo, México. Dirigió Flaxo desde el 2002 hasta el 2010. En nuestra Universidad Metropolitana formó parte de la Junta Directiva de la Universidad hasta mayo del 2010. Pertenece al grupo de académicos que introdujo a México el campo de políticas públicas en la década de 1980. Sus líneas principales de investigación son educación, políticas y mundo del trabajo. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias y bienvenida. Como comentarista vamos a tener a David Iglesias, egresado de la licenciatura en Biología por la UAM Xochimilco, ex consejero académico, ex colegiado académico de la UAM. Bienvenido y muchas gracias. Y también tendremos como comentarista al doctor Roberto Ángel Rodríguez Gómez Guerra, quien es investigador titular del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, y que entre sus múltiples proyectos de investigación pone énfasis y subraya el gasto público en la educación superior en México y también la fuente de financiamiento de las universidades públicas en este país. Muchas gracias, doctor, por su presencia. Bienvenido nuevamente a esta universidad. Pediría a Camila Vallejo haga uso de la palabra. ¿Aló? Bueno, primero que todo quisiera agradecer en nombre de esta pequeña delegación chilena que ha tenido la alegre oportunidad de estar aquí en esta bonita y gran ciudad, por la invitación que nos han realizado los compañeros y compañeras estudiantes de la UAM, Xochimilco, a los académicos, la universidad en general, por recibirnos en el marco de este seminario, ya que culmina el día de hoy, el cual sin duda alguna se han abierto debates necesarios, importantes, para pensar nuestra realidad a nivel no solamente mexicano, sino que a nivel mundial, el rol de la juventud, el rol de la universidad, y cómo se abren nuevas perspectivas al calor de las movilizaciones que emergen nuevamente en Latinoamérica y en el mundo para pensar un futuro distinto. Así que reiterar el agradecimiento, la presencia de todos ustedes, las compañeras acá chilenas también, que nos honran con nuestra bandera. Un aplauso para ellos. Y bueno, yo quisiera, a partir de lo sucedido en 2011, entrar a profundizar qué es lo que está detrás de la demanda del movimiento y cómo se conforma, que de alguna u otra forma en la historia de construcción colectiva de este movimiento estudiantil y movimiento social dice mucho hacia dónde apunta, cómo ha crecido, cómo ha evolucionado. Y esto es muy importante señalarlo porque usualmente se trata a los movimientos sociales que aparecen en gran magnitud, con gran masividad, como movimientos que se dan por generación espontánea, como estallidos sociales que no responden a un proceso de construcción histórica, un proceso de construcción colectiva que dependen de liderazgo, de dirigentes que aparecen, que son carismáticos y se van a ir cuando se vayan esos dirigentes. Y eso no es así. En Chile, la verdad es que lo que sucede en 2011 es el resultado de una construcción en la síntesis de un proceso largo de debate, de construcción de organización estudiantil y de debate político, que viene incluso antes de la dictadura, que emerge nuevamente después de la dictadura junto con la reforma del 98 y que tiene una fuerte expresión en 2006 con la Revolución Pingüina. No sé si ustedes habrán sabido
de lo que significó esa revolución, que fue básicamente la salida a las calles de los estudiantes secundarios, pingüinos se dice por el uniforme, y que pusieron sobre la mesa temas importantes sobre la crisis de la educación. Pero el 2011 claramente damos un salto cualitativo. Y damos un salto cualitativo porque las demandas ya no estaban centradas simplemente en el financiamiento estudiantil, más becas, más crédito, rebaja la tasa de interés de los créditos o mayor financiamiento directo a las instituciones. La demanda ya no se centraba simplemente en eso, sino que la demanda de alguna otra forma lograba comprender que había una disputa de paradigmas, de concepciones distintas de cómo se estructura la sociedad, el rol que juega la ciudadanía, la política, el Estado y el rol del mercado en este ordenamiento social, político y económico. ¿Y por qué digo esto? Porque la disputa que termina sucediendo en las calles, el conflicto central, era entre una forma de concebir el Estado, de su carácter neoliberal, como un Estado subsidiario, un Estado que se esfuerza en destinar el financiamiento del Estado a través de la política de focalización del gasto social, y por otro lado un Estado garante de derechos, un Estado responsable en materia de educación, salud, vivienda. Y esa comprensión del cambio de paradigma en la sociedad, de que nos queríamos más una sociedad de mercado, donde todo fuera un mercado de intereses privados, una sociedad desintegrada, una sociedad basada en el lucro, en la rentabilidad privada, sino que una sociedad mucho más colaborativa, más solidaria, un Estado, una sociedad más responsable y que nos permitiera convivir juntos en un mismo espacio. ¿Por qué se da eso? Porque logramos comprender cuál era el origen de la crisis del modelo educacional chileno, del modelo en su conjunto, la educación privada, pública, particularmente la pública y también las universidades públicas. Y el origen se encontraba en la Constitución política. Ya por ahí en 2006 los estudiantes secundarios decían hay que cambiar la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza. ¿Y por qué? Porque en la Ley Orgánica Constitucional, o sea, en la Constitución política, el Estado le daba prioridad a la libertad de empresa, a la libertad de enseñanza, que es básicamente la libertad de empresa, como uno escoge entre una diversidad de empresas que me otorgan el servicio de educación, educacional, por sobre el derecho a la educación. El Estado en Chile no garantiza, debidamente no articula en su entramado constitucional de buena forma el derecho a la educación por sobre otros derechos, otras libertades, que ponen el énfasis en lo privado, en la rentabilidad privada, en el emprendimiento privado. Y eso evidentemente tenía relación con el Estado subsidiario, un Estado que dice yo no garantizo el derecho a la educación, quien garantiza el derecho a la educación tiene que ser la familia. Y yo como Estado puedo subsidiarla en la medida de que esa familia a lo mejor no cuente con todos los recursos para garantizar la educación a su hijo. Pero esa familia tiene la libertad, y yo voy a proteger esa libertad, de escoger entre una institución privada o pública como le parezca pertinente, necesario, en función de la educación que quiere darle a su hijo. Y a partir de eso, el Estado, ¿qué es lo que hace? Con la educación pública, no la financia, empieza una lógica de autofinanciamiento en las instituciones públicas, la abandona y abre el libre mercado del sector privado. ¿Por qué? Por la libertad de enseñanza, por la libertad de empresa. ¿Y qué hace? A través, el financiamiento ya no es directo, el financiamiento es a la demanda, el financiamiento a través de voucher, portables, becas, créditos para las familias, lo cual trae como consecuencia al final del día una fuerte desaparición de muchos establecimientos públicos que no podían sobrevivir bajo esta sociedad de mercado, bajo la competencia con otras instituciones privadas, el deterioro de muchas instituciones públicas, producto de la lógica del autofinanciamiento, un crecimiento explosivo del sector privado después de la década del 80, después de que se firma, antes de salir el dictador, se firma la Ley Orgánica Constitucional. A partir de eso empieza a crecer explosivamente el sistema privado sin ningún tipo de regulación e intervención del Estado. El Estado nunca se metió en eso. De hecho, era básicamente más fácil abrir un colegio o una universidad privada que abrir una botillería. Sí, abrir una botillería. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es que se destruye el sistema público, crece el sistema privado sin regulación, basado en el lucro y la rentabilidad, y se deteriora todo lo que son los procesos formativos y el objetivo inicial que tenía la educación. Entonces, como movimiento comprendemos que este cambio o este paradigma distinto al cual nosotros estábamos apostando
era un paradigma que estaba bien pensado en función del objetivo de este nuevo orden social, político, económico, que era el modelo neoliberal de desarrollo, y que era básicamente eliminar, erradicar todo espacio público, que en este caso las universidades públicas, porque ahí se generaba una contrahegemonía, un pensamiento crítico a las clases dominantes, al actual orden. Era la plaza el enemigo interno, y así muy bien lo decían ellos. Había que destruir la educación pública. Y por otro lado, el sistema privado totalmente desregulado empieza a generar una profunda segmentación socioeducativa. Y aún así, no lo decimos simplemente nosotros, lo dice la misma OCDE. En un informe, nosotros estudiamos durante el proceso de movilización mucho estos informes de organismos neoliberales propios del modelo capitalista. Y sus cifras eran muy interesantes porque de alguna otra forma igual eran un tanto objetivas que se negaban incluso en Chile. Y decía la OCDE que el sistema educacional chileno estaba conscientemente estructurado por clases sociales. Es decir, que no fue algo espontáneo. La segmentación socioeducativa en Chile no fue por generación espontánea o porque fue casual, que fue el resultado de algo que no previmos, que no lo pensamos. No, se pensó la educación así, se pensó para tener educación para pobres, para segmentos medios y para los hijos de familias ricas. Y la educación superior fue pensada para la reproducción de castas sociales. Entonces, el sistema educacional chileno está conscientemente estructurado para la mantención y profundización de las desigualdades en nuestro país. Y en un país tan desigual como Chile, donde el 5% más rico de la población tiene un ingreso autónomo per cápita de 830 veces más que el 5% más pobre, es una situación aberrante. Nadie podría no indignarse viendo que la educación estaba pensada para mantener estas desigualdades. Teniendo colegios municipales debilitados, donde solamente pueden ir los estudiantes, los jóvenes, niños de familias más pobres, con una educación básica y media donde el sector medio estaba concentrado en el particular subvencionado, que son establecimientos que lucran con los recursos del Estado y los recursos de la familia a través del financiamiento compartido, y una educación particular pagada donde estaban educándose las familias de la élite. Estudiantes que sabían que después en la prueba de selección universitaria iban a tener altos puntos, porque el particular subvención, el particular pagado daba todo el proceso de aprendizaje, su malla curricular, en función de responder bien a las pruebas. Y tenía las condiciones, las capacidades, producto del capital también cultural, familiar, de poder responder bien. Y ellos tenían el futuro asegurado. Y en la educación superior, lo lamentable es que además la educación pública, por ejemplo, está hegemonizada también por el mercado. La educación pública no es gratuita. Y como tiene que autofinanciarse, no es gratuita, tiene que cobrar aranceles, pero también tiene que vender servicio privado, vender investigación a empresas privadas. Entonces está cooptada también, en muchos casos, por los intereses de grandes empresas. Y muchas carreras que no son rentables en el mercado terminan deteriorándose o cerrándose. No así, por ejemplo, ingeniería comercial, que antes era economía, ahora pasó a ser ingeniería comercial en una universidad pública. O la ingeniería en general. Y además tenemos la situación de que a partir de esta apertura del mundo privado, la segmentación también se reproduce en la educación superior. Y tenemos universidades privadas, donde se forman los futuros cuadros directivos de grandes empresas, universidades privadas que son universidades de masa, que el único objetivo es generar un negocio, rentabilidad, entonces abren plazas de matrícula sin ningún tipo de regulación, son de pésima calidad, se forma la mano de obra barata o mano de obra cualificada, y en las instituciones públicas que están siendo también altamente elitizadas y que no están cumpliendo con un objetivo público. Ante esa situación, nosotros dijimos, bueno, hay que contraponer este paradigma de mercado de la educación que ha generado una profunda crisis, ya porque de alguna otra forma fracasó este modelo, no consiguió lo que prometía. Tenemos que anteponer ese paradigma a otro paradigma, que es ver a la educación no solamente como un derecho universal, donde todos tenemos que tener garantizado el acceso, mantención y egreso a este sistema educacional de manera gratuita para que nos encontremos en nuestra diversidad, sino que también la educación tiene que ser concebida como un bien público, o sea, como es una inversión social. Esto no genera simplemente rentabilidad privada, como tienden a mostrarnos los neoliberales que dicen, no, la educación es una inversión individual, es un bien privado. Y como es un bien privado me va a generar rentabilidad futura y por eso yo tengo que pagar. No, principalmente la educación es una inversión social. Las externalidades positivas, si lo queremos en el lenguaje economicista, la externalidad positiva que genera educar a un pueblo en su conjunto de buena forma son inconmensurables.
se beneficia a toda la sociedad, no solamente el que entra a estudiar.